Hola queridos alumnos, en este video vamos a continuar el apunte de los géneros periodísticos y vamos a ver nuestro primer tipo de texto periodístico, que es la noticia. Entonces aquí les puse noticia en otros idiomas. Me gusta hacer esto porque creo que arroja luz sobre sobre las características de este tipo de texto. Entonces en inglés se llama news, que apunta obviamente a lo nuevo, novedades, ¿no? En alemán se llama Nachricht, que Nacht se refiere a lo cercano etimológicamente y Richt a que presenta información, ¿no? Información cercana, y Nouvelle, novedad. Entonces si analizamos estas tres palabras, y noticia tiene que ver con notificar, ¿no? Entonces podemos ahí sacar las características principales que definen a este género. Y es que es un texto periodístico informativo, que es objetivo y directo, ¿no? Y su objetivo es reportar, informar acerca de acontecimientos actuales y relevantes. Esta es la clave, que es informativo y que se refiere a acontecimientos actuales y relevantes. Ya habíamos visto que ese informativo se refiere a que no presenta una opinión, sino que con la mayor neutralidad posible quiere presentarnos la información tal como ocurrió. Bueno, vamos a ver algunas características y aquí lo que hice fue ordenar las características para que se acuerden, formando esta extraña palabra, verboca. Verbo quizás y luego boca, se combina de esas dos. Quizás se pueden acordar pensando en el que da las noticias gritando extra, extra, ¿no? La boca abierta. Entonces vamos a ver estas características principales. La primera es la veracidad. Veracidad quiere decir verdadero, entonces se refiere a que las noticias, al menos del periodismo serio, va a presentar acontecimientos reales y verificables, comprobables, no pueden ser inventos, ¿no? Tiene que ser información que pueda verificarse. Por otro lado, tenemos la exactitud, que se refiere a que estos acontecimientos reales se van a informar con datos precisos, nada de vaguedades. Si vamos a hablar de un desastre natural, no pueden poner muchas personas perdieron la vida, sino se va a tratar de dar una cifra, por ejemplo. También si citan a una persona, ahorita vamos a ver ejemplos de cita en las noticias, entonces se va a citar las palabras tal cual, de manera exacta, y no, pues dijo más o menos esto, ¿sí? Entonces se evita la vaguedad, las imprecisiones. La tercera característica es la relevancia, que se refiere a que los acontecimientos de los que habla el periódico son del interés general. Sigue intereses generales, es decir, que le interesen a muchas personas y no intereses particulares. Es decir, en un periódico no va a aparecer niño se saca 10 en su examen de matemáticas, digo, a menos de que sea un examen importante y como un concurso nacional, sino que van a ser acontecimientos que le interesen a la población en general. Ahora, eso también va a depender del país. Claramente, en México, si revisamos las primeras planas, muchas de las noticias van a estar enfocadas, sí, en acontecimientos internacionales, pero también en acontecimientos relevantes para nuestro país. En cambio, si revisamos el periódico del mismo día de Francia, no vamos a encontrar las noticias de México, ¿no? Entonces, es relevante. La relevancia la define el tipo de población al que va dirigido. También eso es importante si pensamos en los distintos tipos de periódicos que hay, que ya habíamos hablado, por ejemplo, de los amarillistas, ¿no? O periódicos como de temas más específicos, de economía, de deportes. Entonces ahí ese tipo de temas, la relevancia va a ir en función de a quién va dirigido el periódico. La cuarta característica es la brevedad. No quiere decir que las noticias sean muy cortitas siempre, hay noticias muy breves, puede ser de 2 párrafos nada más, y hay noticias más extensas, pero se refiere a que omite datos irrelevantes, es decir,
que la información que se presenta va a tratar de darse con la mayor economía y eficacia, siguiendo el principio de la economía del lenguaje, es decir, la mayor cantidad de información con el menor número de palabras, sin descuidar claramente la gramática y la sintaxis. E incluso las noticias más extensas no suelen exceder el cuarto de página de un periódico. Eso distingue a la noticia de, por ejemplo, el reportaje, que es mucho más extenso y que después veremos. La quinta característica es la objetividad, que eso ya habíamos hablado, quiere decir que se atiene a los hechos y omite críticas u opiniones. Ahora, es importante recalcar que sí puede incluir la opinión de alguien más una noticia. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Si se cita la opinión sobre un experto del tema, por ejemplo, ahí podemos ver una opinión, pero nos está informando sobre esa opinión, no es que quien haya escrito la noticia opina eso, entonces sigue siendo objetivo, simplemente nos están diciendo lo que alguien más opina sobre un tema, nos están informando de manera objetiva acerca de la opinión de alguien más. Entonces el tono siempre es objetivo. Después tenemos la característica de la claridad y se refiere a que el contenido en una noticia se presenta en orden lógico. Y evita ambigüedades. Ahorita vamos a hablar más detalladamente acerca de este orden, pero se evitan, por ejemplo, repeticiones, es decir, sí, como se mencionó anteriormente, o se me olvidó decir que desordenar, no pones primero los detalles y después el acontecimiento general, ¿no? Sigue un orden cuyo objetivo es permitir el entendimiento por parte de quien lo esté leyendo de manera eficiente. Y en cuanto a las ambigüedades, evita, por ejemplo, elementos de estilo. ¿Quién será el ganador de la presidencia? No pretende generar misterio. Ambigüedad quiere decir que algo no queda muy claro. Entonces, en el periodismo, en la noticia, se evitan ese tipo de comentarios. Y la última característica es la de actualidad. Esta es muy importante para distinguirlo de otros géneros, por ejemplo, el reportaje, que no necesariamente tiene que ser acontecimientos actuales. La noticia usualmente sí se va a centrar en presentar información reciente o relevante para la actualidad. ¿Sí? Entonces puede ser que no sea un acontecimiento que haya pasado el día anterior o ese mismo día, pero sí tiene que ser relevante para el día de hoy, para la actualidad. Por eso a los periódicos también se les llama en español diario, porque se refiere a las noticias del día al día y normalmente la periodicidad del periódico es diaria. Bien, bueno, pausen el video para poder copiar estas dos partes. Si quieren, primero lo pausa aquí más ampliado, el título y esta información general. Y ahora pausenlo para las características. No tienen que copiar esta imagen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura del periódico, después de haber visto estas características principales. Verboca, se lo tienen que aprender, creo que con este acrónimo puede funcionar. Entonces, sobre la estructura, se le llama estructura de pirámide invertida. ¿Por qué? Simplemente porque es un triángulo. También podríamos decir que es un embudo. ¿Por qué? Porque la base, es decir, lo más amplio, está hacia arriba. Quiere decir que en las noticias, lo general y lo más relevante se va a presentar al inicio y poco a poco se va a ir filtrando la información. Digamos que aquí están las piedras grandes y aquí van quedando las piedras más chiquitas, es decir, los detalles. Entonces, la primera parte de la noticia, que generalmente consiste en el primer párrafo, es donde se presenta la información clave para entender aquel acontecimiento. Y en esta parte se van a responder a estas preguntas, usualmente. No tiene que ser a todas, pero algunas de estas preguntas por lo menos sí. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién? ¿Quién hizo eso? ¿O quién comentó tal? Etcétera. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Entonces, tiempo y lugar, ¿sí? Después, los siguientes, usualmente 2 o 3 párrafos, consisten en el cuerpo de la noticia. Y aquí es donde se va a responder al por qué. Es decir, se va a dar una información
más detallada, una explicación o una narración acerca de esto que se explicó en el primer párrafo, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, pero aquí vigilan Buen Fin 10,000 policías, ¿no? Y entonces nos van a responder qué, quién, cuánto, también se puede responder aquí, cuántos policías, dónde en la Ciudad de México, y después en el cuerpo se va a responder a por qué, ¿no? Para evitar robos, lo que sea, ¿sí? Depende del tipo de noticia. Después tenemos detalles, es decir, se aprovecha la noticia para dar información quizás más detallada, que no es completamente relevante para entender lo básico de la noticia, pero que sigue siendo importante. Y al final, normalmente el último párrafo es el remate. Usualmente, no siempre, pero usualmente este último párrafo se utiliza para presentar un dato secundario, quizás un poco distinto al resto de la noticia, concluyente. O sea, un dato que esté relacionado directamente con la noticia, pero que no sea parte de la información principal. Si quieren, cópienlo. Van a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 renglones del cuaderno. Idealmente, si quieren hacerlo más grande, también pueden. Y entonces, estas son las partes de la noticia. Ahora, ¿por qué se presenta de esta manera? Pues hay que relacionarlo con estas características, sobre todo con la parte de la exactitud y la brevedad y claridad, ¿no? Las noticias muchas veces pretenden informar de una manera eficiente y rápida. Es decir, la idea es que quizás si no te detienes a leer todas las noticias completas, hay personas que sí leen diario un periódico completo, pero la idea es que tú con hojear la primera plana y leer por lo menos el título de la noticia y los primeros 2 párrafos, quedes informado de lo más relevante. Entonces, por eso no tendría sentido poner hasta el final lo principal, ¿no? La idea es que con esto, esto y esto ya nos quede claro de qué se trata, y quizás también con la imagen y este pie de página. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos para comprobar cómo se aplica esta estructura. La primera noticia que vamos a analizar se titula Vigilan Buen Fin 10,000 policías. Entonces aquí ya nos están dando como algunas de las informaciones de la entrada y se van a repetir. Más de 10,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí nos está diciendo quién. Ay, perdón. Nos está diciendo quién. Esta noticia, por cierto, no la tienen que copiar, es un ejemplo, o sea, el apunte llega hasta aquí. Más de 10,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿quién? Serán desplegados durante los 13 días que se llevará a cabo el Buen Fin. Aquí nos está diciendo dónde. Dónde y quizás también qué, Buen Fin. En CDMX. Entonces, perdón, aquí no era dónde, sino cuándo. Los 13 días, ¿no? La temporalidad. Y aquí sería Ciudad de México el dónde. Nos está respondiendo en la entrada estas preguntas básicas. Ahora viene la parte del cuerpo, en la que nos va a explicar estos datos principales, ¿no? El operativo especial que terminará 22 de noviembre se realiza porque, aquí está, porque se espera que la gente salga a hacer sus compras de manera presencial a pesar de la pandemia. Nos está explicando por qué la razón por la cual decidieron desplegar 10,000 elementos de seguridad. En el plan de seguridad y vialidad participan 10,624 policías con 763 vehículos, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero. Este sería el cuerpo, ¿no? Ya nos está detallando más la información básica que nos había presentado aquí. Y ahora nos va a poner una cita. Vigilarán las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos, además de los centros de transferencia modal CETRAM y los corredores turísticos y gastronómicos del centro histórico, así como los centros y kioscos en las 16 alcaldías. Entonces aquí, si ven, nos está detallando qué.
esta sería la entrada, ¿no? Y aquí en el cuerpo nos explica, entrada, este sería el cuerpo, esto también sería parte del cuerpo, y nos está dando más detalles sobre estos elementos principales que presentó al comienzo. Entonces aquí es que, el número más detallado de policías, después aquí es el dónde, los lugares específicos en los que se van a desplegar a partir de una cita. El objetivo es evitar robos a las personas a fin de cuidar su integridad física y patrimonial a través de delitos, alteraciones al orden o faltas administrativas. Aquí nos detalla aún más el porqué, ¿no? La explicación aquí ya está mucho más completa. Asimismo, apoyarán para que no se cometan delitos, pero también estarán para facilitar el tránsito a través de que los conductores respeten las señales, los accesos vehiculares y peatonales y que no se estacionen en doble fila. Yo pienso que estos ya son los detalles, ¿no? Ya la información principal ya nos la presentó, ¿no? Las razones por las cuales se van a desplegar a ese número de policías. Y aquí ya nos está detallando que además de vigilar, que no haya robos, la seguridad, etcétera, también van a apoyar en la logística, en cuidar el tránsito, etcétera. Ahora, este último párrafo es el del remate. Vamos a ver qué nos presenta. Por otra parte, se implementará un operativo de seguridad especial para la central de abasto, SEDA, durante el Buen Fin con el despliegue de 300 elementos de distintas agrupaciones de la SSC y participarán también elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí la clave, vean cómo inicia. Por otra parte, nos está presentando ya que es otro dato, ¿no? Entonces, está hablando de algo similar, pero es otro operativo, ¿sí? Que va a tener otro número de elementos y que va a tener una tarea distinta a la de estos 10,000 policías que específicamente van a estar vigilando tiendas. Vamos a ver otro ejemplo. Alega presidente no intervención. Aquí lo que me interesa es que observen es cómo no se pierde la objetividad a pesar de que nos están presentando la opinión del presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos responde al quién. ¿Quién? Obrador afirmó ayer, aquí nos está respondiendo al cuándo, que aún no reconoce el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos porque no es un juez electoral y la Constitución señala que no debe inmiscuirse en asuntos de otros países. Esto es el qué. ¿De qué trata, no? ¿Qué es lo que nos están informando? Y aquí, si ven en esta entrada, la entrada de la noticia, ya nos están explicando un poquito. Puede ser a veces que las funciones de esta pirámide se mezclen. No podemos actuar de manera imprudente. ¿Cómo resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice, ya ganó este candidato? ¿Por qué? Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo, son las 3P, presencia, paciencia y prudencia. Bueno, si notan, aquí es toda una cita, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior. Establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. No hay nada que temer. Entonces, esto sería el cuerpo que presentan a manera de citas. Es la opinión de López Obrador, ¿sí? Esta opinión no es objetiva, pero se nos está presentando en comillas para indicar que es una cita, ¿sí? Y por lo tanto, aunque la noticia presenta una opinión, no pierde su objetividad. Y este sería el cuerpo de la noticia. López Obrador insistió en que no tiene ninguna diferencia con Biden. No tenemos nada en contra del presidente, del posible presidente electo, ahora candidato Biden, y no tenemos en contra del Partido Demócrata de ninguno de los dos partidos. En caso de que se decida que gane el señor Biden, no habría ningún problema porque nosotros tenemos ya definido una política de respeto, agregó. Bueno, aquí yo pienso que ya es detalles, remate, ¿no? Es una noticia muy cortita, entonces cuando es muy corta puede ser que no encontremos todas estas partes, pero lo que siempre va a haber es esta entrada, ¿no? Con los datos clave y el cuerpo, obviamente.
Bueno, entonces les digo, estas dos imágenes no las tienen que tener ustedes, son ejemplos para que lo revisaran en el video. Lo que sí tienen que haber apuntado es estas partes del video. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.